Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Aquí el Evangelio habla de lo que Jesús ha venido a hacer, a proclamar la buena nueva, el reino de Dios. Y llama a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, para proclamar esta buena nueva. Y el Evangelio dice así: después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el reino de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Este evangelio que hemos escuchado de Marcos, sin duda que es el comienzo del evangelio de Marcos y marca el comienzo de la proclamación del Evangelio por parte de Jesús. Este Evangelio, como decimos, marca lo que Jesús ha venido a hacer, que es proclamar la buena nueva, el reino de Dios, el Evangelio. Vamos primero a la primera parte de lo que hemos escuchado, después de que Juan fue entregado, ¿no? O sea, cuando Juan termina, como habíamos dicho la semana pasada, cuando Juan termina su misión, Jesús se marcha a Galilea, porque es en Galilea, en medio de la gente, no en el desierto, donde Juan bautizaba, sino en el medio de la ciudad, en Galilea, es donde va a empezar a proclamar el reino de Dios. Pero hay una palabra, paradidomi, que es entregado. Juan fue entregado, paradidomi. Y es igual que Jesús. Jesús también fue entregado, también paradidomi, fue entregado por alguien. O sea que Juan, sí, no solamente fue apresado, sino alguien lo entrega, como Jesús, Judas lo entrega a Juan también. Lo engañan y lo entregan a Herodes. Ahora, ¿quién lo entregó? ¿En qué situación? ¿Fue algún discípulo? ¿Fue alguien de Herodes? No se sabe. Lo que sí, que el Evangelio usa ese verbo, paradidomi, que claramente expresa que alguien lo engañó, ¿sí? Y lo entregó, como en el caso de Jesús. Vamos directamente a lo que Jesús hace. Se marcha a Galilea, como decíamos, va a la ciudad, al medio de la gente, donde está la gente que necesita el reino de Dios, a proclamar el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, pero no la buena nueva de cualquiera, sino la buena nueva de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha venido. Proclamar no solamente va a significar en las palabras de Jesús una palabra, un anuncio, sino que también un hecho.
Como pasaba con Juan, que proclamaba un bautismo de conversión y la gente realmente se bautizaba. En el caso de Jesús, no solamente proclama el Evangelio de Dios o la buena nueva de Dios, sino que esa buena nueva, ese Evangelio, entra en el corazón de la gente. Y esto es muy importante. Es muy importante porque en el principio Juan le pedía a la gente que se acercaba que se convirtiera para poder esperar a Jesús. Acá Jesús va a depositar el Evangelio en la gente para que crean y se conviertan. Crean y se conviertan, porque ya saben lo bueno que es, valga la redundancia, la buena noticia de Dios. Es la buena noticia de Dios. Cuando algo bueno, algo eterno entra en mi corazón, eso me ayuda a sanarme, me convence de que es algo bueno y entonces cambio de vida, y a eso lo llamamos conversión. Entonces, en cierto sentido, la fe en ese reino de Dios viene primero de que el cambio de vida. Cuando Jesús me sorprende con una buena nueva eterna, me hace cambiar. Y esto es muy importante porque así entra Dios en el alma, con suavidad, ¿no? con paz, y con veracidad, para que nosotros hagamos el cambio del corazón. No es que viene empujando y tratando de con un mensaje duro y fuerte, tratándome de convencer de algo que todavía no conozco. No. Primero entra la buena nueva y después me convierto porque creo en que esa buena nueva es hermosa y es lo mejor para mí. Por eso se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en este Evangelio. Claro, ese Evangelio que entró ya, es el que me cambia la vida, es el que me hace nuevo, es la buena noticia de Dios. Cuando esas buenas noticias me ponen alegre, me sanan la vida, me hacen caminar, y eso es lo que Dios vino a hacer. No a engañar con dinero, no a proclamar algo que no era verdad, no a si haces esto yo te regalo esto. No, gratuitamente me regala el reino de Dios. Y por eso vamos a la segunda parte, pasando junto al mar de Galilea. El mar de Galilea va a ser uno de los escenarios importantes del Evangelio, y por eso Jesús pasa y encuentra a Simón y a Andrés. Como sabemos por el Evangelio de Juan, Simón y Andrés sí habían sido discípulos de Juan, ¿no? Y los elige porque eran pescadores, no porque eran inteligentes, no porque tenían poder en el gobierno, no porque eran del Sanedrín, no, eran buenos, eran buenas personas primero, y eran buenos en lo que hacían, que era traer los peces. ¿Qué es lo que Jesús les va a decir? Venid en pos de mí. Primero, ahora yo les voy a dar el reino. El Espíritu va a entrar en ustedes y después los haré pescadores de hombres. Pescadores no quiere decir que los voy a ir a tomar prisioneras a las personas y venderles algo que puede ser que costoso. Sí,
A veces es duro seguir el reino de Dios, pero no por Dios mismo, sino porque a veces el mundo no lo recibe a Jesús. Pero Jesús lleva a los apóstoles o manda a los apóstoles a traer a los hombres o a regalarles el reino de Dios. Y ahí está lo atrayente del cristianismo. Es que Dios gratuitamente me ama, gratuitamente me regala el reino de Dios y por eso creo, ¿no? Sin saber qué es lo que voy a hacer, no sin haber firmado una alianza que no conozco, no, sabiendo que el reino de Dios está dentro mío y que es el bien de mi vida y por eso cambio de vida y por eso me hago cristiano y por eso sigo a Jesús. Y entonces esa es la misión de los apóstoles. La misión de los apóstoles es enseñar, proclamar el reino de Dios para que entre. Habíamos dicho que proclamar no solamente es decir palabras, sino que ese reino entre en los corazones de las personas para que ellas mismas y libremente decidan convertirse. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, y va a pasar lo mismo, ¿no? Juan era discípulo de Juan el Bautista, ¿sí? Y que estaban ahí en la barca repasando las redes, ¿sí? A continuación los llamó, ¿no? Y ellos, conociendo, ¿no?, lo que Juan el Bautista había hablado de Jesús, lo siguen a Jesús. Y Jesús los llama ¿a qué? A lo que habíamos escuchado anteriormente, a proclamar el reino de Dios o a proclamar el Evangelio, que es la buena noticia. La buena noticia, que es el hecho de que nosotros hemos salvado nuestras vidas, el hecho de que hemos encontrado el amor, el hecho de que hemos encontrado la sanación, de que Jesús ha venido no por las personas que están sanas, sino por los que están enfermos, por los pecadores, por los publicanos, por las personas que han errado su vida o que no saben para dónde ir. Y entonces hoy los invito a ver qué cosas nosotros le podemos pedir al Señor que nos cambie, ¿no?, para bien. Si nos falta salud, si nos falta incluso dinero, si nos falta para mantener a nuestros hijos, si nos falta fe, si nos falta cariño, o algunas cosas a veces, si necesito abrir mi corazón a la generosidad de los otros o ser yo más generoso, si pedírselo al reino de Dios, pedírselo al Evangelio o pedírselo a la buena nueva de Dios que está dentro nuestro y que es el mismo Jesús. Por eso los invito a rezar el Salmo 24, para pedirle a Jesús que me enseñe todo eso que tengo adentro y que Él me ha regalado para usarlo para mi bien y para el bien de los demás que tanto lo necesitan. Por eso recemos juntos. Señor, enséñame tus caminos, intrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Bueno, les pido entonces que recemos juntos y que le pidamos a Dios que podamos entender que la buena nueva está dentro nuestro. Que Dios los siga bendiciendo y seguimos y nos vemos en el próximo comentario bíblico.